Em plau presentar, de fet, per segon cop, perquè per participar ja a la primera edició del Seminari Internacional sobre Antisemitisme, em plau presentar el periodista Eduardo Martín de Pozuelo, és periodista de La Vanguardia. La seva trajectòria majoritàriament, encara que no únicament, l'ha desenvolupat en aquest diari. I, de fet, l'equip d'investigació de La Vanguardia va ser fundat per Eduardo Martín de Pozuelo. És un equip d'investigació a nivell de diaris pioner a l'estat espanyol i, de fet, és un referent a les facultats de periodisme. Martín de Pozuelo és autor de reportatges de temàtiques diferents, com el tema de la màfia espanyola, el tema de la delinqüència organitzada, el tema dels desapareguts a Argentina i Xile. Ha abordat o ha fet recerca sobre documents desclassificats dels Estats Units, les anomenades cèl·lules dormides, cèl·lules dormientes d'Al-Qaeda a Espanya, l'atemptat de l'11 de setembre. I vull mencionar especialment que ha rebut el Premi Raoul Wallenberg pels seus reportatges sobre el tema de l'Holocaust. Actualment, i per això en aquesta segona edició se l'ha convidat especialment, és coordinador dels temes o de l'àrea informativa de terrorisme al diari La Vanguardia i avui ens parlarà precisament d'un tema que no podem eludir. Potser és un tema que està a l'extrem, no potser, està a l'extrem, però és un tema important perquè en això ens hi juguem vides humanes i, per tant, seguretat de vides humanes. La conferència es titula La judeofòbia i el terrorisme a l'actualitat, per tant, el que enllaçarà i interrelacionarà és el prejudici antijueu juntament amb el terrorisme avui en dia. Sense més preàmbuls, dono la paraula a Eduardo Martín de Pozuelo. Hola, buenos días. Parte de lo que yo tenía y tengo aquí preparado se ha ido diciendo, lo ha dicho antes la profesora Elena de Botton, pero quiero aclarar que, claro, yo no soy un académico, yo no tengo un estudio, soy periodista y si analizan bien lo que les digo, diciendo que soy periodista, pues es bastante poca cosa en el fondo, ¿no? Vas a un sitio, ves lo que hay, tomas notas y luego lo cuentas tal como lo has visto. Como previa tengo que decirles que soy de los periodistas que tienen el concepto de que la información no es mía, sino es de ustedes. Mi obligación es contarles todo lo que sé y la única obligación que tengo es guardar el secreto de mis fuentes, en el caso de que me hayan pedido pues, ese secreto. Pero todo lo que les voy a contar es lo que de buena fe creo que es verdad, creo que es cierto y he ido averiguando por mi cuenta y por mi experiencia. Por eso mi exposición no es ni tan académica ni lo puede ser de ninguna manera. Es quizá, como se ha hablado hace un momento, muchísimo más emocional. Pese a eso, es sincera. Quiero decir que intenta ser siempre, digamos, ecuánime. Claro que en primero de periodismo ya se estudia que la imparcialidad es imposible. Y es cierto, es imposible. Cuando ves cosas con tus propios ojos, vas a un sitio sin querer, eres un ser humano y vas tomando partido y vas tomando una posición. Es imposible tomar una posición y ser absolutamente imparcial al asistir y ser testigo pues, de un atentado múltiple, digamos, islamista terrorista, donde hay 400 muertos y los trozos de cadáveres por el suelo. A partir de ese momento, ¿quién me puede pedir una absoluta imparcialidad? No soy imparcial, no voy a ser imparcial con el sinvergüenza que ha puesto ese tipo de bomba. Ahora voy a tratar de contar cómo ha sido a cada uno de los ciudadanos y que tenga toda la información y cada uno saque sus propias consecuencias, que eso yo creo que es mi obligación como periodista. El tema propuesto, judeofobia y terrorismo en la actualidad, si quisiéramos resumirlo y quisiera resumirlo, lo podría acabar en un minuto de conferencia. Todos los terroristas de inspiración islámica son antisemitas. He leído cartas de cárceles, he leído informes, interrogatorios, lo son. Hay un discurso final que es el odio a lo judío, el odio al Estado de Israel, todo lo que significa lo judío, y ahí está puesto en una especie de cóctel increíble y va mezclado. Es curioso que hay una conexión en este sentido con los grupos neonazis, pero
no es tan curioso, porque nace desde el siglo pasado y viene conectada, siempre es así. Ya entraré, si quieren, en más detalles, o si quieren luego lo hablamos, pero les digo ya de entrada una anécdota, que es cuando hubo los atentados de las Torres Gemelas y hubo la investigación sobre la célula de Hamburgo. El FBI, una de las primeras pistas que empezó a seguir también por apoyo logístico de esta célula de Hamburgo, la de Mohamed Atta, que ahora hablaré un poco más de ella y tal, fue los grupos de supremacía blanca y los grupos nazis norteamericanos. ¿Por qué? Porque ahí se podían haber escudado y haber encontrado apoyo para... Luego no fue exactamente así, pero siempre ha habido un link. Además lo hay, es que hay un link a veces en las webs de unos y otros que llevan de una web islámica a una de tipo nazi. Y eso se suele repetir. Las van cambiando porque hay... efectivamente, la lucha antiterrorista pues va mejorando, y en este aspecto bastante, pero bueno, hay muchísimo por ahí, pero esos links se van produciendo. Lo han comentado ustedes, pero yo creo que, aunque antes de entrar exactamente en el tema del terrorismo, y sobre todo el terrorismo en Cataluña, España, Europa y el mundo, porque no lo podemos separar de todo ello, es que se ha dicho antes, pero yo también lo he vivido y ha habido un momento, mientras lo estaba escuchando, pensaré, bueno, me saltaré esa parte, pero ¿por qué me voy a saltar esa parte si la había pensado y yo la he recibido desde otro ángulo, no de un estudio académico, sino de un estudio de periodista de calle? Bueno, pues efectivamente lo han comentado ustedes. Yo percibo ese discurso de cierta izquierda progresista que te viene a hablar y te viene a explicar y comentas cosas sobre cómo está el asunto del terrorismo y el de Israel y etcétera. Y entonces hay una frase casi típica que es: yo no tengo nada contra los judíos, pero hay que ver cómo se comporta Israel con Palestina. Y entonces hay un pero ahí puesto en medio siempre, que ya empieza el discurso absolutamente disparatado de gente que... para mí, el problema que tienen es que no conocen la historia y no conocen Israel, básicamente. No es que digo que yo sepa mucho de historia, pero es que creo que con los que estoy hablando me dan la impresión que saben menos y han estado, o cuando han ido a sitios como Israel o han estado en países musulmanes, han ido ya con un prejuicio o con los ojos cerrados, porque si vas sin, hay cosas que se ven porque son de una evidencia total. Claro, añaden siempre, es que algo que a mí me parece espantoso, ¿no? Dice, parecen nazis o se comportan como nazis. Esa es una cosa que se suele decir. Entonces, normalmente, no, este es otro. Voy a ver, tengo esto un poco desordenado, pero la encontraré. Bueno, esta es una, se ve muy mal, pero esta es una foto de los años 40, en las que está la media luna creciente y las banderas nazis. Esta conexión es un discurso de un jerarca, da igual exactamente quién sea. Esta conexión, digamos, islamismo, nazismo, no es... Claro, muchos de ustedes saben mucha más historia que yo, pero simplemente conviene recordarla. Yo creo que en los colegios no está muy claro, no sé el profesor Torrents, que está en la universidad, lo que podrá decir, pero yo creo que en los colegios, esos alumnos de bachillerato, no digo las universidades, todo este tipo de cosas les sorprende cuando les hablas y les enseñas este tipo de asuntos. Y no digamos ya esta del Gran Mufti de Palestina, pasando revista a las fuerzas de las divisiones de montaña de las SS, ¿no? Ya bueno, esto es historia, pero es la historia que nos está llegando hasta ahora, ¿no? Bueno, en fin, siempre ha habido una especie de simpatía y la han comentado ustedes y yo la reafirmo. Visto estas fotos y vistas el comportamiento, esta no es, una que la voy a dejar un momento. Esto es Gaza, Sorprende, y luego cuando se habla de terrorismo también, sorprende que entonces grupos de jóvenes que se dicen progresistas a sí mismos, que se dice que son de aquí, de esta ciudad, o son españoles, o son occidentales, y les gusta la vida occidental y tienen un modelo occidental,
se ponen el pañuelo de Palestina y van a la manifestación a defender unos valores que no conocen, porque solo hay que pasar al lado de Gaza para comprender que esa misma manifestación que están haciendo no la podrían hacer. Y luego la siguiente reflexión, y por eso dejo la foto que están viendo, es que no creen que una foto como esta, que es un grupo de, no sé si han Hezbollah o de Hamas, y da exactamente igual ahora para lo que quiero decirles, están arrastrando por la calle. En una calle normal, si se fijan, hay un vendedor de alimentos ahí que se lo está mirando y un señor, un transeúnte que se ha parado así con las manos en la espalda, está mirando cómo pasan unos motoristas arrastrando un cadáver de un supuesto colaborador judío que luego resulta que no lo era. Yo lo que me pregunto cuando esto se pone en el pañuelo, si lo que defienden es ese modelo de país, es ese modelo, porque no me imagino a 3 motos arrastrando un cadáver por la diagonal y que al día siguiente la gente se lo esté mirando así y que al día siguiente, y un minuto después, no intervenga la policía, el juez, el fiscal, sean todos detenidos, desde por asesinato hasta por no llevar casco. O sea, absolutamente por todo. O sea, es absolutamente impresentable. Entonces, falta una reflexión, sobre todo, una reflexión o un conocimiento. Al final yo no lo sé. Yo solo sé que he visto esta foto y a mí sí me ha impresionado porque sé lo que hay al otro lado del muro. Al otro lado del muro, porque estas lo bajan todas, al otro lado del muro que se ha hablado antes, el muro que hay, por cierto, se ha comentado que hay en Ceuta y Melilla y hay otro inmenso en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, ¿verdad? Hay muros en muchos sitios. Al otro lado del muro está Tel Aviv, donde precisamente esta gente que se pone el pañuelo así, pues podría manifestarse exactamente igual, leer un periódico absolutamente crítico con el ejército de Israel y con cuestiones así, y ver que hay una oposición de un estilo y que hay un señor que es agnóstico y que hay otro que es ultraconservador y que hay de todo. Y este mensaje no llega exactamente aquí. Bueno, dentro de toda esta reflexión que quería hacer para ir entrando en el terrorismo, no hay una crítica tan feroz de mucha parte de la sociedad. Sí, hay se horrorizan con el atentado, pero no hay una crítica, luego, porque hacia las agrupaciones terroristas no hay el mismo nivel de crítica, lo hay, y yo creo que es por todo lo que se ha hablado antes, hay un ancestral sentimiento antisemita. Y lo hay y se percibe. Y lo duro del asunto y lo que a mí, como periodista que me he ido encontrando con todo esto, no porque sea un gran estudioso del asunto, luego lo he sido más con el Holocausto, pero me lo he ido encontrando, lo que me sorprende es que no se produzca una crítica en todas las direcciones en el mismo sentido. Y haya una especie de reflexión mucho más profunda, sobre todo después de ver fotos como esa que he puesto y que habría muchas más. Han dicho lo del antisemitismo en España. Efectivamente, yo creo que es más de palabra que de acción. Mucha gente creo que no sabe ni que hay comunidades judías en España. Ya se encargó Franco también de crear un discurso falso sobre todo este asunto, pero ese no es el tema que hoy nos ocupa. Y en Francia sí, en Francia hay un informe policial, y esto lo digo como periodista, hay 6 millones de musulmanes aproximadamente y 600.000 judíos, y tengo un informe policial de París que habla de unos 12 incidentes antisemitas diarios. Es una cifra elevada de incidentes a los colegios, pintadas, rotura de tumbas, incluso agresiones personales, ¿no? De todas maneras, que sepan que en Madrid este año el cumpleaños de Hitler se ha celebrado 2 veces. Que eso también, y no lo hemos publicado. O sea, mea culpa, la prensa no explicamos bien lo que sucede. No lo hacemos bien, o
por alguna razón también todo eso nos va calando y el mensaje que se da, también les diré que hay división de opiniones entre las redacciones, ¿eh? Quiere decir que no todos pensamos lo mismo y que esto reproducimos dentro de un diario, digamos, entre nosotros los periodistas, lo que sucede en la sociedad. Bueno, pues hay la misma, los que han ido o los que han estado, ¿no? Bueno, yo creo que con esto lo he hecho más corto de lo que pensaba, porque la exposición de la profesora antes pues ya lo ha enmarcado perfectamente y ha llevado esto a un aspecto mucho más académico del que yo puedo llevarlo. Me voy a meter directamente en lo que me pidió Xavier Torrents que hablara, que era de los atentados terroristas y sobre todo la posición de Cataluña, España en general o Europa y cómo han funcionado. Los atentados de tipo de corte islamista o de inspiración islámica de radicales. Hay que decir que es una minoría, la gente que compone los grupos. Es una minoría dentro de la gran población, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, que se considera, ahora veremos las cifras, pues se considera un núcleo de una importancia enorme en lo que es de asentamiento de grupos radicales islámicos. Pues si hay una población de cientos de miles de musulmanes, hablamos de unos cuantos, pocos miles en total de simpatizantes, claramente simpatizantes de ese movimiento, y centenares de activistas, para hacernos un grado de proporción. Lo que pasa es que hablamos de un terrorismo que con 2 activistas solos, con un cinturón de bombas, entrando en el Corte Inglés, pueden armar un lío absolutamente monumental. Entonces, el grado de peligro y el grado de seguridad es muy difícil, además para la seguridad ha cambiado mucho y eso podemos ir hablando. Bueno, todo esto, empezando por el atentado más paradigmático, que es el de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono y la parte frustrada probablemente a la Casa Blanca o al Capitolio, de 11S de 2001. Bueno, pues hay toda una teoría que todavía está funcionando que se hace creer que fue un complot judío. Bueno, sí, que 4.000 judíos aquel día no fueron a trabajar a las Torres Gemelas y que por eso pues, estaban avisados, no se sabe desde dónde y por quién, pero cualquiera que piense un poco, todo eso es imposible. Simplemente es imposible avisar a 4.000 personas, tenerlas a todas, y que luego eso no se sepa y se difunda. Pero si la CIA lleva guardando cientos de documentos y tiene 3 señores que están todo el día publicando los papeles de la CIA, si las cosas se acaban sabiendo, entonces eso es absolutamente imposible. Pero es que esta semana todavía he visto que hay gente que insiste con esa teoría. Bueno, la realidad del atentado del 11S es que lo planificó cuando todavía Al-Qaeda era una organización central, no tan horizontal como es ahora, que ahora sobre todo es un elemento de propaganda y difusión de ideología, menos en el Magreb, quizá, eso sería entrar en matices. Al-Qaeda del Magreb Islámico es la que centraliza más los combates, pero eso fue planificado por la célula de Hamburgo, por los que han visto, que voy poniendo las fotos porque me voy equivocando, pero soy capaz ahora de encontrarlos. Bueno, este es Mohamed Atta. Este fue el líder de la célula de Hamburgo. Mohamed Atta se reunió 2 veces, que se sepa, con Ranzi bin al-Shif, que era el otro que salía la foto varias veces, que es este, en Salou. La clave, claro, la pregunta es la siguiente y es bastante simple. ¿Por qué en un atentado complejo, cuando Bin Laden decide que hay que hacer un atentado en Estados Unidos, busca gente que tenga una presencia occidental, sea fácil camuflarse y entrar en Estados Unidos y que no se les note muchísimo que son afganos o que son algo así, cosa que igual hubiesen entrado exactamente igual, pero eso es una obsesión. Esta célula de Hamburgo se había ofrecido anteriormente ya a colaborar con Al-Qaeda y alguien tuvo la gran idea
de que podían explicárselos. De hecho, Atta, que era un hombre inteligente y hablaba varios idiomas, pues es el que, hablando en Afganistán, tuvieron la idea pues para ir de montar todo este tinglao de secuestrar aviones, etcétera, cuando también los niveles de seguridad entonces pues no eran los de ahora, ¿no? Lo curioso del asunto es que podían haber escogido reunirse pues no sé, en un país, digamos, más, en teoría, más amigo y más tranquilo para ellos. Pues no. Viajaba a Madrid, Atta, desde Estados Unidos, en Madrid cogía, hay 10 días en blanco de su estancia siempre en España. Siempre que la policía no ha podido reconstruir porque todo se hizo a posteriori. Este se reunía con Ranci bin al-Shif, que era el que habían dejado de enlace, que también era del grupo de estudiantes de Hamburgo, y le explicaba cómo estaba la situación en Estados Unidos, cómo iban avanzando en los entrenamientos de los vuelos, etcétera. Por cierto, uno de los profesores del grupo del atentado de las Torres Gemelas, profesores de los aviones, y es una curiosidad, es un español madrileño que era un piloto que iba a entrar en Iberia, no entró en el cupo, se fue a Florida, se puso de instructor de vuelo y le acabó dando clases a uno de estos. Yo pude hablar con él y me decía que eran bastantes malos pilotos, por cierto, que lo hacían bastante mal, me contaba. Pero bueno, lo suficiente para el desastre que montaron, porque luego pasaron del curso de vuelo menor a uno superior, que también se puede dar, que era para polimotores y vuelos de reactores en simulador. La frase clave se dijo en España, la frase clave de cuándo iba a ser el atentado, que es Atta es como un Porsche 911. Esta fue era 9/11, 9 de septiembre. Ese es el momento, se dijo en Salou esa frase. Es el momento en que ya se le comunica a Bin Laden qué fecha va, porque no lo sabía. La dirección del atentado la tenía Atta. No sabía cuándo se iba a producir, ya tiene la fecha. Se sabe que Bin Laden recibió el 20 de agosto este mensaje. Atta es como un Porsche 911. Bueno, pues todo esto se fraguó a 30, 60 kilómetros de donde estamos hablando. Todo esto aquí. ¿Por qué se fraguó aquí? Bueno, se sabe también que Atta usó los ordenadores del aeropuerto para enviar un montón de emails, pero lo que pasa es que se borran automáticamente cuando tienen un número ya de correos enviados, y como todo se hizo a posteriori, cuando ya llegó la policía española a analizarlo, pues encontró que se habían borrado. El FBI dijo, no, enviarnos el disco duro que nosotros vamos a encontrar inmediatamente. Todo lo que ha enviado, todos los emails que ha enviado, no encontraron ninguno, porque afortunadamente en España pues también hay buenos técnicos informáticos y saben encontrarlo. De hecho, han corregido la policía española, y eso hay que decirlo, en algún momento durante la investigación del 11S, errores cometidos por el FBI, que hubo una detención de un ciudadano que no era, confundieron las huellas dactilares, se cotejaron en España, les avisaron que esa huella dactilar estaba equivocada al FBI, y eso acabó con la destitución de los dos directores del FBI de la parte de lo que sería el CSI, como la película, ¿no? Los de Policía Científica. Esto está publicado, lo publiqué en el diario, pero esto es como la letra pequeña de todo el asunto. Ahora mismo, y es quizá noticia, no está publicada todavía, y espero publicarla próximamente, digamos que puedo decirles que hay en el área de Barcelona detectadas, y a ver cómo lo digo sin meterme en un lío, digamos que hay 100 personas, por decir un número, pero un centenar de convertirse en suicidas o terroristas activos en cualquier instante. Digamos 100 detectados que por la red de control que está montada ahora mismo pues en toda Europa, especialmente pues en ciertos lugares de España, especialmente en Cataluña, por cómo está la situación. La situación es especialmente preocupante, además por el antisemitismo creciente, y que esta gente lo es,
como lo he dicho al principio, porque está la potencia creciente de Al-Qaeda del Magreb Islámico, que controla el Sahel, que está en toda la zona de Mali y tal, etcétera, pero es que ha ocurrido un desastre. El desastre que ha ocurrido primero es que alguien se creyó las primaveras árabes. Es increíble, pero es así. Alguien pensó que los hermanos musulmanes serían demócratas en 24 horas. Y entonces esto, pues no ha sido así. Y soy un poco sarcástico, pero esa es la situación. Y el otro desastre es que la situación de Libia, y el desastre para nosotros, y hablo del terrorismo que podemos padecer en España, exactamente, y en Europa, por supuesto. Y en otros lugares ya se está produciendo, porque si cogemos la prensa de estos días, tenemos 40 muertos en Damasco. Siempre ponemos 40 en la prensa, pero no sabemos cuántos muertos hay. 40 muertos en Damasco, 40 muertos en Amán, bomba en no sé dónde, son breves así. Es diario, tienen un 11M diario en todos estos países. Un 11M diario, es un breve. Estamos ya absolutamente acostumbrados a esa situación. Se publica como un hecho menor. 6.000 muertos en Irak, eso es una situación de guerra absolutamente, o sea, no se ha pacificado absolutamente nada. Se están deshaciendo esos países con todo lo que implica para toda esa área del mundo, ¿no? Lo que decía sobre la situación de Libia, en Libia había preparado, y les hablo directamente con conocimiento de causa, porque tuve la ocasión y privilegio de poder conversar durante 2 días con el fiscal del Tribunal Penal Internacional, Julio Moreno Campo. Ellos tenían pensado, y me habló con absoluta, y además había una fiscal española que es Dolores Delgado, que es la fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, pues ellos estaban armando una acusación contra Gaddafi, una acusación, digamos, con parámetros de justicia de Estado de Derecho. Era relativamente complejo, pero se podía montar. Tenían testigos de sobra y la idea que había un mandato de la ONU y el plan que ellos creían que iba a funcionar era el siguiente. Era fuerzas de la ONU de intervención actúan en Libia y Gaddafi es arrestado, detenido y puesto a disposición del Tribunal Penal Internacional de La Haya, donde sería juzgado y con toda probabilidad hubiese sido condenado a cadena perpetua o la máxima pena que permite el tribunal, que es cadena perpetua. Con todas las garantías legales, se habría podido defender, etcétera. Pero eso habría dado tiempo para que en Libia la fuerza de intervención o de pacificación internacional que tenía que haber hubiese dado un tiempo para que Libia se hubiese organizado políticamente y el poder hubiese sido, digamos, los grupos realmente democráticos que había laminado Gaddafi durante la historia pudiesen, durante años, los había laminado, torturado, echado, etcétera, pues pudiesen, digamos, acceder en unas elecciones libres al poder. Porque ¿cuál era el único grupo organizado que había? No era ninguno prodemocrático, era Al-Qaeda o las franquicias de Al-Qaeda. Eso es lo que quedaba allí. ¿Qué se hizo? Linchamiento de Gaddafi, secuestrar al hijo, no se hizo el juicio en el Tribunal Penal en La Haya, no sirvió para nada la acusación que le estaba, no hubo fuerza de intervención. Resultado, a fecha de hoy, no se sabe dónde está el arsenal de Libia. Iba a decir una palabra malsonante, pero se asustó muchísimo, ¿verdad?, cuando aquellos bombardeos, y cambió y se hizo, bueno, como un hombre que digamos, amigo, entre comillas, de Occidente. En ese tiempo pudo comprar un armamento pues bastante moderno y peligroso, y en este momento es una de las amenazas que tenemos, que no sabemos si puede llegar bien a estos personajes que están controlados en territorio catalán, o bien puede convertirse en algo, y no quiero alarmar con eso especialmente, pero sí decir cuál es la situación que piensan fuerzas de seguridad, y no solo las españolas, y de ahí muchas de las que tendríamos que explicar, de esas redes de escuchas que dice que escuchan 3.000 millones de conversaciones en un día, como la red de Quelón. No están escuchando a 3.000 millones de personas, es que no estamos explicándolo correctamente. Son búsquedas aleatorias que buscan si hay
un flujo de mensajes que vienen de Mali a Afganistán y se van produciendo todo el rato, y cuando ya hay muchos, eso pasa a otro lado y pasa un análisis y se va haciendo. Israel tiene otro sistema muy parecido de aquí, España tiene el Sintel, que es exactamente igual, y todos los países lo tienen. Otra cosa es si han escuchado a Angela Merkel o algo así en negociaciones, pero bueno, entre empresas también se espían. Ese sería otro problema, pero básicamente esto está dirigido al terrorismo internacional y a todos estos movimientos de los que estoy intentando hacer pues una pincelada grande. ¿Qué ocurre con este armamento, este arsenal de Gaddafi? Pues que si tiene misiles, los misiles estamos al alcance de ellos, según donde lleguen. Y entonces las últimas noticias que se están produciendo y las que no explicamos la derivada en la prensa es que hace poco ha habido ataques ya de Al-Qaeda en Túnez y en Libia que están llegando, digamos, a la costa, por decirlo de una manera, porque es lo que nos interesa, la situación geográfica. Los misiles, estos hipotéticos misiles, si es que han llegado a algún sitio, pues no se sabe dónde están, evidentemente quedaría al alcance parte de la costa española. Yo hace menos de una semana, ya les digo que les cuento lo que me han contado, porque no creo que sea mía la información, incluso no publicada. Estaba hablando de esto con una persona muy bien informada sobre este asunto y profesional de la seguridad, y entonces en la conversación le digo, vaya, estos misiles podrían llegar a Menorca, en mi ignorancia, y dice, no, y a Rota. O sea, el problema es que pueden llegar a bases de la OTAN. Entonces ahí está el elemento de alarma no publicado, pero que subterráneo, que sí existe en la comunidad europea, en la comunidad internacional, en la comunidad occidental, en la que evidentemente Israel es pieza fundamental. Quiero decir que si hay un antisemitismo a lo mejor social y público, no lo hay tanto, en cambio, o no lo hay en absoluto, cuando se habla de seguridad, cuando se habla de servicios de inteligencia, cuando se habla de policía. Yo no conozco ningún policía de servicios de información español que no tenga una magnífica relación con los servicios de seguridad de Israel. Y tenga no solo simpatía, sino es que saben los dos que están en el mismo barco. Entonces, ahora, ¿eso trasciende? Pues no mucho. Hay como dos niveles del asunto. En cuanto a la situación del extremismo, de cómo está la situación extremista en España, es interesante, a mí me parece muy interesante, un estudio que acaban de publicar la Fundación Elcano, Fernando Reinares y Carola García Calvo, con los que suelo conversar de estas cosas, que es un dato sacado, que es muy interesante porque es un dato sacado de condenas firmes. Y ahí está la clave, condenas firmes de terroristas. Entonces ya no es un dato más científico que las cosas que puedo decir yo que son de conversaciones. Resulta que en España 7 de cada 10 condenados por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista o muertos en acto de terrorismo suicida residían en la Comunidad de Madrid o en Cataluña. Son las dos comunidades que hay. Ahora, Madrid, que llegó a tener el 35,4% de residentes, porque hubo un momento, claro, con todo lo del 11M, que sube el porcentaje con la célula de Leganés, por llamar así de alguna manera, más todo el entorno que tiene, ahí sube el porcentaje. Pero lo que ha ocurrido con Cataluña es que, si bien el porcentaje de Madrid pasa el 11M, entran en acción nuevos controles y nuevos sistemas de seguridad policial, ese porcentaje baja en Madrid y resulta que el porcentaje correspondiente a la Comunidad de Madrid no ha variado o ha bajado, pero el de Cataluña se ha duplicado. Y en este momento, pues es que si se ha duplicado, estamos en un 60% de presencia de posibles activistas o supuestos activistas están aquí. En el caso de la Comunidad Valenciana, que también sale en estos estudios, sería más de residencia y de paso, porque hay una ruta del islamismo en España y es la ruta de Levante, también está el ferry de Orán, está la entrada por el Estrecho de Gibraltar, de sube y baja, y luego
por Europa, donde a través de Europa ya se entra en la antigua Europa del Este, pues viajan hacia Turquía y por ahí pasan a Irak, Irán. Bueno, hay otras rutas, pero la española, que es la que nos interesa, pues es esta. Ahora mismo, en el sur de España, hay una secta, la Takfiri, que colabora con grupos yihadistas como asociada. Esto sería como un grupo paralelo, digamos. Bien, este grupo ya se manifiesta, es pequeño, pero se manifiesta dispuesto a atentar o desplazarse a cualquier zona de conflicto. También los hay aquí, pero no de la misma secta. Y la característica que tienen es que practican, tendrán luego expertos en religión islámica y todo esto, pero practican, digamos, hasta el extremo la taquilla o la santa hipocresía. En el sentido que eso además es un problema para la policía tremendo, lo de la santa hipocresía. Pero estos miembros de esta secta, la Takfiri, no rezan, comen cerdo, beben alcohol, visten de manera occidental y pasan desapercibidos. De hecho, casi todos los extremistas, si se acuerdan del aspecto de los de la célula de Leganés de Madrid, todos tenían aspecto más bien occidental. Y si cogen a Mohamed Atta, y hoy me he dejado aquí la foto de Ranzi Ben Al-Shif, pero bueno, da igual, Mohamed Atta pues hablaba inglés, hablaba alemán, un poco de español, árabe por supuesto, y si hacía falta tomaba alcohol la víspera pues para animarse o para bien pasar inadvertido ante pues un peligro de una investigación del FBI o de la NSA o de lo que fuera así. Sobre el asunto de la taquilla, que yo he escrito bastante en el diario, de la santa hipocresía, presenta un problema judicial, que, a ver también cómo lo explico. A ver, los fiscales y jueces que sí han estudiado el problema, pues se han preocupado en estudiar a fondo cómo funcionan el nuevo terrorismo islamista, nuevo ya no, pero bueno, el terrorismo de origen islámico que busca el califato universal, etcétera, y se han preocupado en estudiarlo y han comprendido perfectamente que es horizontal, que ya no es piramidal, que cada célula funciona por su cuenta, que ahora veremos cómo se conectan entre ellos, etcétera, y cómo se alimentan, digamos, ideológicamente para que toda la máquina vaya funcionando, pues entienden perfectamente que hay alguien que está vestido a la europea y diciendo que él no lo es y que miente de una manera como miente cualquier delincuente, pero además miente con un fondo religioso, porque tiene que mentir porque su religión se lo permite, digamos, en esa situación. El juez que no comprende esa situación deja en libertad a gente que desde el punto de vista policial, y les puedo decir que periodístico, no hay ninguna duda que pertenecen a las redes violentas. Esto ocurrió, voy a poner un ejemplo, en Bañolas, con lo que la prensa, en un alarde de estupidez, bautizamos el Comando Dixan. Le bautizamos el Comando Dixan por la ignorancia supina que tenemos los periodistas, en general en todos los campos y en este especialmente, porque a los detenidos les hayan cogido, la policía al entrar en su casa les cogen 100 kilos de fosfatos, etcétera, y ellos declaran que es para hacer jabón. Claro, el juez dice, bueno, si quieren hacer jabón, pues que se hagan jabón. Claro, resulta que entras en Internet, buscas para hacer explosivos con material que se pueda encontrar aquí, no voy a decir en una tienda, pero bueno, en Barcelona, en cualquier sitio, y más en un sitio agrícola, y resulta que mezclas no sé qué tipo de fosfato con gasoil, pones un detonante y volamos todo este edificio con los 100 kilos que ellos tenían. Y ahora viene lo siguiente, para que eso estalle hay que poner un detonador, pero para accionar el detonador hay un sistema muy simple, que es un teléfono móvil. Entonces hay otra cuestión que es la valoración de la prueba. Estoy refiriéndome a la situación de la investigación de todos estos temas. La valoración de la prueba, que es la siguiente. En el caso de Bañolas, del famoso Comando Dixan, bautizado así por la prensa,
que si hubiese sido el atentado después del de Bervik de Noruega, que utilizó ese sistema, no le habríamos llamado Comando Dixon, porque ya teníamos el ejemplo de lo que pasó en Noruega, pero como fue al revés en el tiempo, pues nos hemos quedado con el Comando Dixon, que hacían jabón. Bueno, ¿cuál es el detonador? Un teléfono móvil, más bien de los antiguos, no de estos que llevamos ahora con WhatsApps y todas estas cosas. Más bien del modelo, no el Nokia, pero otro que hay, no dejemos las marcas porque no tienen la culpa los fabricantes de que se usen así. Resulta que encontraron unos teléfonos con 2 agujeritos en la parte trasera del teléfono. ¿Qué ocurría? Que si se hacía una llamada al teléfono, ahí se producía una pequeña descarga eléctrica de la batería del teléfono. El primer juez que detuvo a ellos les preguntó, claro, el teléfono tenía todos los números, el teléfono funciona, y el teléfono de su padre, de su madre, de sus hijos, de la tía, de los tíos, de toda la familia, de lo que tuviese. Me decía, ¿esto qué es? Mi teléfono. ¿Y a quién llama? La familia. Ah, muy bien. ¿Y estos agujeros? No, esto era haciendo un experimento, pero no. Hice un agujero y probé, pero pues, todos ustedes tienen teléfono con agujeritos, es que los hemos hecho. Una explicación absolutamente absurda, el juez no conocía el uso de ese asunto, estos señores quedaron en libertad y entonces hubo unas manifestaciones en la zona de la violencia policial, del racismo, de este buenismo que tenemos siempre, ¿verdad?, del pobre inmigrante que le está persiguiendo la policía, a todos los cree terroristas. Por mi profesión y por privilegio de mi profesión pude ver las fotos que no se publicaron de los seguimientos que la policía había hecho a estos señores previamente, antes de detenerlos. Yo creo que el error fue que los detuvieron antes de acumular otro tipo de pruebas, pero estos se movían en un Land Cruiser, cruzaban la frontera, iban a Perpiñán, se veían con otros idénticos a ellos, que a su vez estaban en conexión con gente en Colonia, que tenía la idea de volar la Catedral de Colonia, y con otro grupo inglés acabaron apuñalando a un policía. En fin, y no se les conocía oficio ni beneficio, solo una factura que le encontraron de, no me acuerdo cuánto era, pero el equivalente, unos 20.000 o 30.000 euros. Entonces, que era para la compra de una radioemisora especial de ultrafrecuencia, de BLU, tipo las de los barcos transatlánticas, que se querían llevar a Argelia para comunicarse por radio. Bueno, pues pese a todo eso los dejaron en libertad. Lo que pasa, hubo un recurso y otro juez, que en este caso fue Garzón, pero es casual que le tocara a él, cuando vio los teléfonos, le preguntó, ¿y usted por qué tiene un teléfono con 2 agujeros? Yo porque no sé qué y no sé cuántis. Mire, yo tengo un teléfono y no lo hago agujeros. Y todo es igual. Y se acordó del 11M. Claro, el 11M, ¿cómo se detonaron las mochilas? Por teléfono. Entonces, los metió en prisión. Entonces, ¿qué ocurre? Según dónde va a parar un caso u otro, el resultado que hay con este tipo de personas que evidentemente son extremistas y están volcadas y a todos les encuentran gran propaganda sobre la lucha, la yihad, el odio al pueblo judío, el odio occidental, el demonio americano, en fin, y luego más doctrina de tipo violento, o sea, cómo se fabrica una bomba y tal, pues según dónde va en manos de dónde va a parar, tiene un resultado judicial u otro. Entonces hay 2 niveles, el policial, hay 3, el de inteligencia, servicios secretos, digamos, el policial, que va por este camino que estoy explicando, y el judicial, que es más complejo, y yo no quiero meterme específicamente con ellos, porque yo creo que aplican la ley a su leal saber y entender. Lo que pasa es que quizá no están interpretándolo correctamente. Aquí, en todo este asunto, surge un tipo de personaje que también nosotros, la prensa, también nos ha encantado el nombre y lo usamos constantemente, que es el del lobo solitario. Entonces, de solitario, nada, lobo probablemente, pero solitario, cero. O sea, está perfectamente interconectado. Normalmente muchos
como pasó el de Londres que apuñaló a un soldado, pues era un paria y dejó de ser un paria el día que apuñaló a un soldado y ahora es un héroe en todas las webs islámicas. Pero es que ya antes estaba introducido en todas las redes y formaba parte de esa propaganda. O sea, de solitario nada, aquí no hay, eso no existe. No están solos. Pueden actuar... ¿Cómo voy de tiempo? Bien. ¿Cuánto me corto? Vale, muy bien. Pueden aparentar que están solos. Para ir abreviando, y si quieren pasamos a las preguntas, pero voy a ir directamente a dos cosas. Precisamente en Alicante fue detenido hace 2 años. El juicio se ha celebrado ahora con condena y continúa. Y ha sido de enorme interés para toda la comunidad, digamos, investigadora mundial. Es la detención de Faisal Array en Alicante. Este señor fue detenido en Poblenou de Vinatagell. 29 años, estaba perfectamente integrado en la sociedad alicantina, formaba parte del área de protección civil y era miembro del equipo de fútbol local. Ciudadano perfecto, inmigrante estupendo. Pues este señor dirigía la red Ansar al-Mujahideen, más conocida por las siglas RAM, no muy conocida, RAM. ¿En qué consistía esta red? Pues esta red recibía de diferentes líderes ideológicos, uno en Dinamarca, otro en Francia, otro en Kuwait, otro en Arabia Saudí, otro en Egipto, las consignas que tenía que lanzar a todo el mundo. Era como el pivote, la plataforma de expansión de todo el mensaje islamista, una de las grandes plataformas que había. Tenía una red de ordenadores, tenía la conexión y ha estado funcionando durante años con este asunto. Ha sido realmente clave, la desarticuló la Guardia Civil, pero evidentemente para esta investigación tuvieron colaboración la Guardia Civil de Kuwait, Dinamarca, Francia, Arabia Saudí, Marruecos, Jordania, Estados Unidos, Francia y Bélgica. ¿Por qué? Porque eran los sitios donde había otro enlace que a lo mejor hacía de repetición en menor medida del mismo mensaje. ¿A quién? A los no lobos solitarios. Ellos se alimentan de esto y tienen conexión, tienen una clave para entrar a otro nivel y recibir una instrucción, para conseguir un pasaporte, incluso dinero en un momento dado, o incluso si quiere apuntarse a la lucha siria, irse ahora a sumarse ya a los, se supone, 150.000 combatientes mujahidines que vienen de Al-Qaeda, que a ver cómo acaba todo ese asunto, porque ya han superado al ejército, al famoso ejército libre de Siria, ¿no? Siria quería decir. Sobre este asunto les hago una curiosidad que yo creo que es también muy significativa. Si han visto la película La noche más oscura de Bigelow, de Catherine Bigelow, que es la que describe la captura y muerte, la muerte de Bin Laden, en esta película hay un momento en que unos agentes de la CIA confían en un jordano que están esperando. Hay uno que desconfía, no sé si han visto la película, hay uno que desconfía, no les voy a contar toda, pero uno desconfía y están 9 esperando en la base de Khost, están esperando que venga un jordano que les llevan tiempo hablando con él, que es activista, pero que les va a decir dónde se esconde Bin Laden. Bueno, ahí le están esperando. ¿Qué ocurre? Este hombre, cuando ya están con los 9, entran a hablar, y ¡pum!, se suicida y mata. Es la matanza de los 9 agentes del CNI. Bueno, este que murió estaba en contacto con Faisal Array, el de Alicante. O sea, quiere decir que esto funciona de esta manera. Y con otros más de otro tipo de atentados. Y acabamos con 2 más, sí, rápidamente. Uno, que es el de Daniel Peel. Daniel Peel, el periodista del Wall Street Journal, era periodista y era judío y fue degollado ante las cámaras y YouTube, ustedes se acordarán, en todo esto, ¿no? En 2002.
Una investigación que se desarrolló en Barcelona y se ha seguido desarrollando, yo creo que prueba sin ningún género de dudas, lo difícil luego es eso, llevarlo a un prueba, desde luego policial y periodísticamente, no hay duda ninguna, que un sector de la comunidad radical pakistaní, yo acabaré mal explicando esta cosa, pero bueno, un sector, aquí hay los mismos procesos que se pueden producir en Pakistán se reproducen en la comunidad pakistaní de Barcelona. Aunque yo he hablado con ellos y lo han negado. Pero hay gente que es chantajeada y extorsionada por otros compatriotas para que paguen un diezmo o paguen una cantidad que va a parar a Kandahar, Afganistán o alguna zona de Pakistán. Parte de ese dinero, el problema es que lo hacen por el sistema Hawala, que no vamos a entrar en él, que sería muy largo de explicar, pero que no deja huella, no deja rastro económico. Pero también ha habido alguno que ha hecho transferencia bancaria y ahí se les ha pillado el rastro. Un caso por lo menos seguro. Y hay otros varios. Y alguno que ha hablado de más, ¿no? Que sería por donde se ha seguido la pista. Bueno, pues ese dinero que ha salido de Barcelona, y ahí está la clave del asunto, ha habido una parte del dinero que fue a parar para los atentados de Tanzania y Karachi, ¿se acuerdan? En los primeros de las embajadas norteamericanas, cuando aún se hablaba de Al-Qaeda y nadie sabía lo que era. Y el otro fue directamente a la célula y al grupo que asesinó a Daniel Pearl. Luego esto, es curioso que en la película que se ha hecho no se hablara de este flujo de dinero, porque evidentemente, aunque es un terrorismo barato, por cómo funciona, porque además muere el actor, muere en el asunto, con lo cual provoca un desaguisado para los sistemas de seguridad, porque solo tienen que impedir la llegada del terrorista. Pero en el terrorismo clásico, digamos occidental, ETA, Brigate Rosse o IRA, las medidas de seguridad eran: se impide la llegada del terrorista y sobre todo se impide la huida del terrorista. En este caso no se impide ninguna huida, el terrorista acaba en el acto. Entonces todo tiene que ser preventivo anterior. Eso equivale a haber cambiado todos los conceptos de seguridad. Bueno, en el caso de esta financiación ha quedado así y sabemos, y yo creo que ayer lo comentaba en privado con un ponente que esta tarde hablará del origen de algunos de estos terroristas, pues el Sheikh Sahed Sheikh, que está tras el asesinato de Daniel Pearl, era un señor que había un fanático de Londres, había hecho fanático en las mezquitas londinenses, pero que había estudiado en el London School of Economics, matemáticas y estadística, jugador de ajedrez extraordinario y terrorista brutal. O sea, que era un hombre culto y asesino, es lo que estamos. Y acabo y pasamos si quieren, para no hacerlo más largo, porque como periodista empiezo y no acabo, ¿no? Aquí hubo, ahora en enero de 2008, se frustró un atentado también en preparación de un grupo pakistaní, gracias a un infiltrado, Hamed, un infiltrado captado por los servicios de seguridad franceses, son los de la calle Hospital. El atentado, para resumir, estaba programado en 3 fases. La primera fase del atentado era atentar contra una mezquita donde iban pakistaníes, digamos, del ala contraria, digamos, de más simpatizantes que diría Benazir Bhutto, de este área. Entonces, imaginen un atentado ahí, en Barcelona, calles estrechas, estamos hablando de la zona de la calle Hospital, todo el Raval y todo esto, pues la conmoción absoluta. Esto se hace un día de servicio religioso, pues 200 muertos. Los bomberos apenas pueden llegar, incendio, hay que ponerse en la situación, porque eso es lo que pensaban. Entonces, cuando Barcelona conmocionada, toda la prensa, todo el mundo hablando de eso, atentado terrorista en Barcelona entre islamistas, la planificación era unas horas después o al día siguiente, línea 1 del metro, volar 2 o 3 vagones con la gente dentro. Entonces ya entrábamos en conmoción absoluta.
estaba la mezquita ardiendo, todavía el eco del atentado, y el metro, con todo lo que eso supone, que se intentó en Londres. Quiero decir que no estamos hablando de un disparate, eso se ha producido y se ha intentado hacer. Y cuando ya se hubiese producido el atentado en la línea 1, el plan era, en las otras líneas que funcionase, al día siguiente, otro atentado suicida. Era un grupo de tres grupos, subgrupos, que tenían que hacer los tres. Eso se evitó gracias a Hamed, que avisó, porque le pusieron a él el número 1. Él tenía que suicidarse el primero. Y, aunque era infiltrado, llamó a su agente francés al CNI, Guardia Civil, aparecieron aquí, todos detenidos. Él creía que el explosivo, habían ensayado con una pequeña cantidad de explosivo y plastelina, cómo conectar los detonadores, etcétera. Y, por cierto, a este le dijeron, si no te funciona tu detonador, no te preocupes, tenemos un mando a distancia y tú funcionará perfectamente, morirás seguro. Yo creo que eso también le animó a llamar rápidamente a su contacto en Francia, porque no tenía salida ninguna. Y esto se evitó, están condenados, pero se evitó esta red de atentados que, por la documentación que se encontró, he dicho red de atentados porque por la documentación que se encontró era el principio de una cadena que iba a continuar por toda Europa en su planificación, porque también se ha encontrado otra documentación en otro grupo de detenidos, que es el de Mohamed Akraf, que estaba en Suiza y su gente, sus acólitos, estaban en el área de Madrid y de Barcelona. Estos tenían pensado poner una bomba en el Santiago Bernabéu de Madrid un día de partido de fútbol, y estaban comprándolo ya, comprando 500 kilos de explosivos para lanzar una furgoneta en el momento que Garzón entrara a la Audiencia Nacional, que es la hora que entran otros jueces y tal, volar la Audiencia Nacional, matar a Garzón, 3 fiscales y montar otro lío ahí. O sea que este tipo, ya ha habido varios de estos atentados que se han ido frustrando y esta es la situación general. Y, por último, decirles una curiosidad, que con 1 kilo de heroína de la que se produce en Afganistán y que va en aumento, se pueden comprar ahora mismo 30 Kalashnikov nuevos. Y esta también es otra de la situación en la que estamos viviendo. Y muchas gracias por escucharme. Moltes gràcies. Ara obrim el torn de paraules. Sí, dos preguntas. El juez Garzón decía que las cárceles españolas son un foco excelente para la propagación del terrorismo a través de del proselitismo islamista religioso. Quería saber si tenía algo que decir al respecto. Y segundo, en Estados Unidos siempre se dice: hemos frustrado este atentado y hemos frustrado otro, pero será imposible que los frustremos todos. En base a lo que usted acaba de decir, no es posible, por lo menos, que suceda algo así aquí, a pesar de los buenos esfuerzos de los cuerpos de seguridad del Estado. Una segona pregunta aquí, i així anem ajuntant de dos en dos. Bueno, yo quería preguntarle, ¿a qué es debido que haya tantísimo número de gente del Islam que sean capaces de morir ellos en un atentado y que tengan este desespero por matar occidentales, etcétera? ¿Qué piensa usted? ¿Que esto es por fanatismo o por ignorancia? Bueno, pues mire, casi voy a contestar de golpe dos de las preguntas. Efectivamente, las cárceles no solo lo dice el juez Garzón, cuando he dicho lo del Mohamed Akraf, que tenían pensado volar lo del Santiago Bernabéu y todo eso, la célula que tenía que hacerlo estaba todavía en prisión, iba a salir de un momento a otro. La que estaba preparando el atentado, en cambio, de la Audiencia Nacional, ya estaban fuera.
¿Dónde habían crecido como célula? En la cárcel de Topaz, concretamente. Y ahora, ¿y cómo conecta este asunto? Pues muchos de los que se habían apuntado a matar y morir eran chavales muy jóvenes, venidos de Argelia y de Marruecos, algunos en patera, otros no, que venían con una imagen de Occidente y de Europa absolutamente falseada, porque ven la televisión, ven los partidos, ven todo, y digamos con una ignorancia de la realidad cotidiana nuestra. De hecho, es una anécdota muy chusca, pero es real. Un chaval que detuvieron, carterista en la zona de la Sagrada Familia, por cierto, esa documentación que robaban, interesaban pasaportes y DNIs que se venden a otra red, que acaban otra vez luego en las redes terroristas que son para moverse. O sea, que no son robos tan inocentes, digamos, como podría pensarse. Pues este chico, cuando lo interrogaban aquí en Barcelona y provocó la hilaridad de los que le interrogaban, que son algún amigo mío, dijo, bueno, pero chico, ¿tú cómo te estás dedicando a robar carteras y todo esto? Te estás metiendo en un lío, te meterán en prisión. Tenía 17 años y medio, y cumplir 18. Dice, bueno, es que yo llegué aquí a Cataluña y yo fui al cajero a sacar dinero y a mí no me dio dinero como a todos los demás. Dice, bueno, es que tienes que tener dinero en el banco y una tarjeta de crédito. Bueno, todo el mecanismo no lo había acabado de comprender. Bueno, este tipo de personaje acaba en prisión. Estos delincuentes comunes, traficantes de trapicheo, que no logran integrarse, no logran encontrar el trabajo que esperaban, no logran funcionar, digamos, bien, digamos, en esta primera generación. Si ahora habláramos de Francia o de segunda y tercera generaciones, quizá el problema sería distinto. ¿Qué ocurre? Entran en prisión y entran unos días. Y ahí sí que hay un ideólogo. Ahí hay un ideólogo que el mensaje es simple. Dice, eres un paria. ¿Qué haces robando carteras ahí? Es que vas a estar todos los días en prisión, tu misión en esta vida es otra. De hecho, he leído las cartas y he leído los textos que dicen eso, no lo dicen como lo digo yo, con mucho más florido y mucho más elaborado de lo que estoy explicando. Dice, tu misión en esta vida es el califato universal, el Islam, tu enemigo es este que te ha detenido, estamos en un país infiel, todo esto, el sionismo internacional son el demonio y están rodeándonos y van contra nosotros, y hay un mensaje que el chaval, con su preparación mediana o mediocre, en este caso, en estos casos, porque antes he dicho que otro era un de London School, ojo, que los hay de los dos. En este caso, ¿qué hace? Pasa de ser nadie, nada, a ser alguien en la célula, y he visto, y hay, vamos, no las he traído porque sería larguísimo, y las tengo, las cartas de estos jovencitos ofreciéndose el primero, pidiendo por favor, diciéndole al líder de la célula, escógeme a mí el primero para ser el primero en morir, ¿no? La oferta de morir, pues es la felicidad suprema eterna, ¿no? Yo no voy a entrar en cuestiones religiosas. En unos, señora, es por ignorancia probablemente y por desesperación y porque les hacen una oferta mejor que les hacemos en Occidente, y en otros, dicho así con un poco de sarcasmo, y en otros es simplemente fanatismo y una idea de una gran potencia y muy arraigada que tiene, como hemos estado viendo hasta ahora, muy, muy difícil solución. Bueno, estos grupos necesitan dinero para funcionar. Existe un control cada vez más exhaustivo sobre cuentas, intercambios, transferes de dinero, etcétera, etcétera. ¿Esto sirve de algo o no? Es que hay una parte, yo creo que sirve en parte porque hasta ahora se están frustrando bastantes atentados, y creo que la pista del dinero es una de ellas, la que les lleva a los agentes hasta esto. El problema que hay uno es el sistema Hawala de transmisión de dinero, que ahí muy complicado. Un jawalar habla y explica a quién se lo está mandando a Kandahar o no hay nada que hacer, porque no hay transmisión en ese momento de dinero, no hay una pista bancaria. Y luego hay otros estados sospechosos
y ahí no puedo ir más lejos, pero digamos en público, pero en conversaciones de café todos hemos repetido y sabemos que hay grandes estados musulmanes sospechosos de financiar de una manera generosa a lo que sería el terrorismo internacional, por llamarlo de esta manera, con lo cual están evitando además que actúen en su propio territorio. Porque si vemos también, hacemos simplemente un cálculo estadístico, vemos que las principales víctimas del terrorismo de inspiración islámica son otros musulmanes. Hay países que están constantemente sometidos y tienen atentados constantemente. Hemos hablado de Irak, he hablado antes de Irak hace un momento, pero Pakistán tiene los suyos, India ha tenido cosas tremendas en hoteles y hay otros países, pues digamos, en otras zonas más privilegiadas, con más petróleo, pues en los que tienen un estado de paz que a lo mejor no se explica solo pues con su buena policía y su buen hacer, ¿no? Y creo que se me ha entendido. En primer lugar, agradecer al ponente. Y bueno, a mí la prensa me ha dado mucho material de trabajo de investigación histórica, desde la prensa del Frente de las elecciones del Frente Popular hasta trabajos sobre horticultura en la posguerra. Ahora está automizando las noticias un poco desde el final de la Guerra Mundial hasta la constitución del Estado de Israel para ver un poco ese proceso y las relaciones de la Shoah y el franquismo, y en concreto su trabajo sobre el tema del Holocausto también se lo agradezco porque me ha servido de base, y me ha servido la prensa para trabajar en clase, porque la inmediatez de un buen artículo te proporciona muchos datos desde el punto de vista histórico y demás, o sea que le digo que la prensa es muy necesaria y por favor que se siga haciendo buena. En relación con esto de la prensa también, a raíz de un enfado que cogí por una información, unos artículos en prensa que aparecieron en El País referentes a cuando quería venir Salit a Barcelona a ver el partido del Barça, sí. Pues hice un tamizado del País que me salieron en relación con el tratamiento que se hacía de Israel y los judíos, bueno, un trabajo así rapidito, pero que me dio también cuestiones sustanciosas, y luego hice algo referente a la prensa vasca, porque yo vengo de Bilbao, y en esto, el comienzo de su conferencia ha sido que todo el terrorismo islamista es antijudío, pero también si leemos la prensa del nacionalismo radical vasco, diríamos que es un exponente muy claro, que es casi portavoz de los planteamientos pues, de Hamas, o es la prensa en la que no se refiere habitualmente a Israel por su nombre, sino se habla de la entidad sionista, es la prensa que dice Auschwitz y Gaza son lo mismo, es la prensa que jalea todas las cuestiones estas. Entonces, añadir que, bueno, pues que los radicalismos terroristas y el nacionalismo vasco en concreto en torno a ETA es muy antijudío, aunque, bueno, también antes ha habido intervenciones acerca de la izquierda, cómo ha traspasado. Yo estoy encontrando cosas curiosas de cómo posiciones que ahora estarían en posiciones, diríamos, de progres, pues son las que los articulistas del franquismo barajaban en el año 46, 47 y demás. Y el punto de partida, curiosamente, pues lo he encontrado en discursos de ingleses, políticos ingleses, que en relación con los últimos años del mandato, pues en la situación que había allí, bueno, estoy trabajando sobre ello. Pero le agradezco el trabajo en prensa y a todos los periodistas que hacen buen periodismo, porque es muy útil y es absolutamente necesario. Gracias, hay que mejorarlo un poco. Una pregunta més? No? Bueno, doncs jo vull fer una última pregunta, doncs, si no és així, és generalment en els atentats terroristes, no els que es produeixen per part dels terroristes jihadistes en el propi país musulmà, sinó els que es produeixen a Europa o a Amèrica del Nord, generalment tenen dos clars objectius. O un lloc molt transitat per crear un gran efecte mediàtic, i tu parlaves, per exemple, de la catedral de Colònia, etc., o
una seu jueva, sigui una sinagoga, sigui una escola jueva. Aquesta conjunció, voldria que si em pots explicar una mica més la teva anàlisi. El atentado, siempre que se planifica, por lo menos lo que se ve y lo que se encuentra en la documentación que se ha ido encontrando cuando estas células, cuando preparan un atentado, siempre preparan que tenga el mayor impacto mediático posible. Esto es había un curioso estudio que era como el mundo de Occidente como un cuerpo humano, entonces y decía, pues las venas son las carreteras, en las carreteras y las vías de comunicación, entonces por eso atentados en aeropuertos, trenes, etcétera, y tal. Esto es en todo Occidente. Y luego hay el enemigo común, el enemigo eterno, el enemigo que consideran que es casi el foco de todos sus males, que es el mundo judío, y es Israel. Es que están por la desaparición del Estado de Israel. Es que eso está en su esencia. Y entonces, imagino, ahora ya es una hipótesis, ante una dificultad de atentado en un lugar, se hace en el otro porque al final el efecto es lo mismo. Y ahí es donde conectan. Ahí es donde conectan, en la segunda parte que tú comentabas del atentado siempre contra una sede judía, es donde conectan con los grupos de supremacía blanca, estos o neonazis, etcétera. Que ahora mismo hay un espejismo, porque, por ejemplo, en Rusia ha habido una manifestación de los grupos neonazis rusos que cómo van avanzando, ¿verdad? Y están por la expulsión de musulmanes. Pero les das 1 metro de ventaja y les rascas un poco y el siguiente que te dicen es y todos los judíos fuera. Es el siguiente paso, siempre está incluido. Es que es el enemigo que hay y es como funciona. No hay más explicación, es su mentalidad y es donde están. Moltes gràcies i fem ara la pausa que teníem del matí.